Los senadores de Renovación Nacional solicitaron a la ministra del Interior, Isquia Siches, precisar las medidas que implementará el gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana. Todo esto luego de que el subsecretario de Prevención del Delito señalara hace unos días que estamos viviendo el peor momento de seguridad desde el año 1990. Vamos a conversar de este tema con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola Sebastián, hola Frecia, muy buenos días. Gracias por el contacto. Senadora, ¿qué es lo que esperan formalmente de parte del gobierno en esta materia, en materia de seguridad ciudadana, después de este diagnóstico que hizo el subsecretario Vergara? Yo creo que es muy importante que el gobierno, sobre todo a través de la ministra de Interior y Seguridad Pública, empiece a dar certeza, empiece a dar respuesta. La verdad es que no a nosotros somos un puente entre la ciudadanía y el gobierno, ejercemos un rol opositor, así quiso las personas que estuviéramos durante estos 4 años y por eso es muy importante pedirle al gobierno que responda estas preguntas. Son preguntas, además, Sebastián, que recogimos a través del trabajo que se hace en nuestra región a las que representamos, a través incluso de preguntas que se repetían en nuestras redes sociales, y es cuestión de leerlas para darse cuenta que son aquellas dudas, temores que hoy día tiene la ciudadanía literalmente al caminar en la calle, al llegar con su vehículo a su casa, al salir en la noche a alguna reunión o actividad. Sí. Hoy día, en materia de seguridad pública, qué duda cabe que los chilenos, que las chilenas tienen temor, y ese temor, esa falta de certeza, tiene como una de las causas el que el gobierno no delinee, no transmita, no decida un camino claro en esta materia para, entre todas y todos, ir haciéndole frente a la delincuencia. Sí, ahora entiendo entonces que usted comparte el diagnóstico del subsecretario Vergara, pero esta es una situación que hereda también el gobierno, ¿no? Lleva recién poco más de un mes esta administración y la situación que se está viviendo es fruto de lo que ha ocurrido en los últimos años, incluyendo lo que ocurrió con el gobierno anterior. Sí, por supuesto, y en eso varios hemos sido muy críticos en materia de seguridad ciudadana, de orden público, y yo podría ir más atrás y decir, bueno, en realidad cuando la presidenta Bachelet estuvo, dejó abierta la puerta, pero yo creo que es súper importante que quien esté gobernando dé certezas, entregue respuestas y sobre todo en uno de los mayores dolores que existe en nuestro país, como es la seguridad ciudadana. Ni siquiera quiero hablar solo de orden público, porque me da la impresión que cuando uno habla de orden público nos concentramos en la situación compleja y gravísima que hay en la Araucanía, o nos concentramos, por qué no decirlo también, a la situación compleja que tenemos acá en el norte respecto de la migración. Lo que queremos es que pongamos sobre la mesa los temas de seguridad ciudadana, que además hay que ir coordinando con otras autoridades. Lo que no puede pasar, Sebastián, es que nos quedemos con que es algo que se arrastra, porque evidentemente durante no solamente los últimos 4 años, o los 8, o los 12, ¿cierto? Siempre ha existido delincuencia, siempre ha existido inseguridad ciudadana, pero hoy día sabemos que, no solo porque lo dijo el subsecretario de Prevención del Delito, sino que sabemos que, por ejemplo, el aumento del porte ilegal de armas, el aumento de los portonazos. Sí, el otro día una vecina me decía, yo ya no sé si entrar en mi auto porque de esa forma termino con los delincuentes dentro de mi casa, o dejarlo afuera nomás y si me lo roban, bueno, ya me lo roban. O sea, esa falta de respuesta y de certeza es la que queremos que se vaya despejando para que la ministra en este caso pueda responder las 11 preguntas que les hicimos llegar, que solamente quiero nombrar algunas para que las personas que nos están viendo sepan de lo que estamos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el plan del gobierno para poder disminuir los portonazos? ¿O cuál es la decisión que va a tomar el gobierno en materia del porte ilegal de armas y el aumento que está tenido? O también, ¿qué va a ocurrir con la migración ilegal respecto de aquellos que ya están sujetos a una expulsión porque han cometido delitos y todavía no se ejecutan esos procesos? Creo que es muy importante que podamos tener esas respuestas, y si bien esta vez se las hicimos llegar junto al senador Rafael Proens, él es miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, queremos que la ministra ojalá las pueda responder por escrito, así como nosotros le hicimos llegar nuestras consultas por escrito, y también de lo contrario poder, o también incluso, ¿cierto?, sumado a esta gestión, responderla en la Comisión de Seguridad del Senado. Y hasta ahora, ¿cómo evalúa esta labor que ha tenido la ministra Isquia Siches? Le pregunto porque además hay otras demandas hacia la autoridad ministerial porque le piden que vaya a la macrozona sur, lo han hecho los camioneros, también en autoridades de la zona, después que ella tuvo su visita tan alterada y no ha vuelto. Entonces se han sumado algunas críticas con la ministra del Interior. ¿Están en esa misma línea a propósito de las demandas que ustedes le han solicitado?
Sí, yo creo que primero es importante que la autoridad esté esta vez con una mayor planificación o cumpliendo la planificación que al parecer existió en esa visita, pero que esté presente. En el caso del norte del país, en Antofagasta, lo mismo. Fue el subsecretario, él quedó encargado de sacar adelante las soluciones, las respuestas en materia de la crisis migratoria y humanitaria que tenemos en el norte del país, pero ella es la ministra de Interior y Seguridad Pública. Y qué duda cabe, Frecia, que no ha tenido un buen aterrizaje, digamos, durante estos primeros 40 días de gobierno, pero eso no puede evitar que ella esté presente como la máxima autoridad, ni más ni menos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Entonces, que tome, por ejemplo, estas preguntas que nosotros hacemos como un trabajo coordinado, de colaboración, de cooperación, pero lo que no nos puede pasar a nosotros, que estamos, digamos, en el rol opositor, de poder proponer aquellos temas o poner sobre la mesa aquellos temas que sabemos son hoy día los principales dolores o los más importantes para la ciudadanía. Qué duda cabe, insisto en esto, que las personas no caminan tranquilas por las calles, que las casas ya parecen verdaderas cárceles con todas las cosas de seguridad que uno termina instalando en los propios hogares. Y yo creo que hoy día ella tiene tres grandes cuestiones de las que preocuparse. La situación en la Araucanía, la situación migratoria y evidentemente, en un modo más general, la situación de orden público, seguridad ciudadana. Y yo insisto, aterrizo después de este gran paraguas que es el orden público, en la seguridad ciudadana, porque una de las 11 preguntas también es, por ejemplo, el plan que me imagino tendrá el gobierno definido con los municipios. Si escucharan a los alcaldes desesperados porque están solos enfrentando, por ejemplo, el comercio ilegal o de ambulantes, ¿verdad?, en cada uno de los centros de al menos las capitales regionales, es realmente angustiante. Los recursos no van, la respuesta del punto de vista técnico o de funcionarios locales tampoco da, y por eso que el gobierno priorice estos tres grandes temas en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, porque ese es el ministerio encargado, para nosotros es de primera necesidad. Senadora, hay otro tema del que nos gustaría conversar con usted y tiene que ver con estas definiciones que ha dado el gobierno respecto a no ser neutrales frente al plebiscito de salida que va a zanjar la discusión constitucional en nuestro país después de la presentación que haga la convención del nuevo borrador. ¿Qué le parece a usted esa definición que ha hecho el gobierno sobre este tema? Me parece que ese es un error de parte de la ministra de Interior, creo que son gravísimas. La propia Contraloría General de la República ha sido bien insistente en general en las elecciones, me imagino que con mayor razón, en un plebiscito con voto obligatorio que va a definir ni más ni menos que un nuevo texto constitucional, y por eso el ejercicio de las distintas fiscalizaciones, sobre todo desde los diputados y diputadas que se pueda empezar a hacer, me parece que van en la línea correcta a propósito de mantener la separación de los poderes del Estado, de dar garantías a que el proceso constituyente y esta elección del plebiscito del 4 de septiembre no va a tener al gobierno interviniendo, y creo que en esto mayor prudencia para que no entremos luego en errores cometidos en los dichos de las distintas autoridades que se traduzcan en terminar empañando o desenfocando el tema que realmente va a ir correspondiendo en las próximas semanas, que es saber cuál es el texto definitivo para que los chilenos y chilenas se puedan pronunciar. Senadora, pero usted habla de intervención, que es algo que no ha planteado el gobierno, ¿no?, sino que plantea la necesidad de tomar una definición política respecto a la prueba, en particular en el plebiscito de salida. Y es algo evidente, ¿no?, porque uno entiende en qué lado está, digamos, el gobierno en este proceso. ¿No es distinto el tener una definición, hacerla pública, respecto a una intervención, como plantea usted? No, es que acá son dos cosas. La palabra que ocupó la ministra para ser súper objetivo fue neutralidad, que el gobierno no iba a ser neutral en este proceso. Claro. Después de esa frase, Sebastián, la verdad es que uno puede concluir cualquier cosa. Entonces, los diputados y diputadas que tienen este rol fiscalizador, que por ejemplo están en el legítimo derecho para resguardar el proceso, de terminar yendo incluso a la Contraloría General de la República, que a mi juicio ha sido muy clara en que los gobiernos, el que esté de turno, no debe intervenir, y ahí entro con mi palabra, ¿cierto?, en procesos electorales para que sea la ciudadanía la que decida. Entonces, una cosa es que el día de mañana cada persona
en el ejercicio incluso de un cargo, o cualquier persona desde la sociedad civil podrá decir cómo va a votar. El voto es secreto, pero uno libremente puede decidir si lo menciona públicamente o no. Y otra muy distinta es que el gobierno se mantenga neutral, voy a ocupar la misma palabra, en el plebiscito, porque allí sí que no podemos entrar en un eventual intervencionismo del gobierno a propósito de la frase de la ministra. Entonces, ¿qué pido yo? ¿Qué pedimos nosotros? Prudencia, responsabilidad, porque evidentemente que han sido semanas muy complejas, de mucho cuestionamiento, y si queremos enfrentar un buen proceso, un buen plebiscito el 4 de septiembre, para que sean los chilenos y chilenas que decían después de leer el texto final y se estudie y se difunda, lo que no puede ocurrir es que terminemos con esta frase, voy a decirla irresponsable al menos, y que se termine yendo la discusión a esto, porque evidentemente que ahora hay que resguardar la neutralidad, que insisto en lo que la propia Contraloría ha dicho en todas las elecciones, en este plebiscito del 4 de septiembre. Sí, es que la ministra vocera, por ejemplo, ahí tenía una postura en que dejaba abiertas las dos posibilidades. Una, en que esta parcialidad, sabiendo que hay un gobierno que apoyó el proceso, pero por otro lado, y distinto, ha sido bien enfática en decir gastar recursos públicos, y ahí inmediatamente han sido bien claros desde el gobierno. ¿Eso le parece que neutraliza de alguna manera estas diferencias? El gobierno, con recursos públicos que son de todos los chilenos, que no son de este gobierno de turno, tendrá que invertir, y me parece bien, en difundir, por ejemplo, el día de mañana, cuando ya tengamos el texto final, el plebiscito del 4 de septiembre, o ir informando cuestiones como, incluso todavía en materia de sanidad, ¿cierto? O también lo que ocurrió, por ejemplo, con el voto obligatorio, que requería de mayor información. O sea, eso evidentemente que se tiene que hacer. Y nosotros también vamos a garantizar, digamos, que eso se cumpla. Pero insisto, la frase de la ministra es la que nos tiene hoy día hablando de esto. Y por eso, responsabilidad al actuar, porque lo que no puede ocurrir es que esos recursos se terminen ocupando para eventualmente inclinar la balanza para uno u otro lado. Bien, senadora Núñez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias, senadora. Buenos días. Muy bien, muchas gracias.